Muy buenas noches con todos nuestros seguidores de la Academia Interamericana de Debate. Estamos en nuestro segmento Mirada Divergente. El de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos a Alejandro Cabero, candidato del Congreso de la República por Avanza País con el número 14. Tengo un placer tenerlo el día de hoy. Vamos a empezar en 2 minutos. Estamos ya a empezar en 2 minutos, así que le pedimos a todos nuestros seguidores que puedan compartir esa transmisión por todas las redes que tengan, a todos los amigos. Esta gran entrevista, una edición más de visión divergente. Mirada divergente. Vamos a empezar en breves momentos. Así que por favor le pedimos que compartan y que en los comentarios pongan de qué parte de Lima vienen o de qué parte del país nos están viendo, o si son nuestros seguidores a nivel internacional, que también pongan de qué país nos están mirando. Así que empezamos en 2 minutos. Empezamos en 1 minuto, estimados seguidores, así que les pedimos que puedan compartir con todos sus amigos, con todas sus redes, con todos sus contactos, y vamos a empezar en breves momentos la entrevista a Alejandro Cabero. Vamos comenzando con la entrevista, mientras que más personas se van conectando. Vamos a empezar. Bueno, darles la bienvenida a quienes se van cortando de a poco ya en esta entrevista de Mirada Divergente. Tenemos a Alejandro Cabero, estamos aquí presentes, bueno, mi persona, Leopoldo Huerta, y también con Luis Ángel Zapata, quien es también parte del gran equipo de la Academia Interamericana de Debate. Luis Ángel, Alejandro, muchas gracias. Luis Ángel, te dejamos presentación. Hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Saludándote y felicitándote por la campaña que estamos viendo que estás realizando. Cuéntanos un poco cómo está yéndote en la campaña, ya poco menos de un mes y medio para las elecciones. ¿Cómo te ves? Cuéntame, ¿cómo va la campaña? Alejandro, ¿me escuchas? Gracias. Sí, gracias Leopoldo, Luis. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto, perfecto. Súper, gracias. Mira, la verdad que no soy yo quizás la mejor persona para autocalificar mi campaña, pero siento que estamos tratando de llevar ideas, ¿no? Creo que a diferencia de muchos políticos o de muchos candidatos, lo que nosotros tenemos en el equipo, no solamente de mi candidatura o de candidaturas de Avanza País, sino también la candidatura de Hernando de Soto, nosotros tenemos ideas que vamos a defender, nosotros sabemos por qué queremos llegar al gobierno, por qué queremos llegar al Congreso, ¿no? Mientras muchos políticos van ahí para defender intereses personales, empresariales, o simplemente no tienen la menor idea por qué quieren ser presidentes del Perú o congresistas, nosotros, a diferencia de ellos, tenemos bien clarito para qué queremos llegar, qué queremos hacer, qué principios queremos defender bien claro: la libertad económica, la libertad política. Queremos ir a construir una economía de mercado para todos los ciudadanos, resolver el problema de la informalidad, resolver el problema del Estado. Sabemos para qué queremos ir, ¿no? Y mira, yo siempre digo, ¿no? Es la primera vez que creo que un candidato se define así
abiertamente de liberal de derecha en una contienda congresal en el Perú. No estoy seguro si eso antes ha ocurrido, pero me da la impresión de que no ha sido. Entonces yo en realidad estoy contento porque más allá de ganar o no ganar una curul, creo que finalmente la intención es defender ideas que hasta hace algunos años en el Perú nadie estaba defendiendo, ¿no? La libertad económica, la libertad política, eran cosas que habíamos dado por sentados, que pensábamos que el modelo económico, los resultados del modelo económico en reducción de la pobreza, en reducción de la desigualdad, en aumento del ingreso de las personas, iba a ser la tarea política, ¿no? Y no teníamos claro que había que salir a la cancha, que había que comerse el pleito, que había que ponerle el pare a todas las mentiras que para diciendo la izquierda sobre el modelo económico y salir a dar esa batalla, ¿no? Ya solamente por el hecho de que haya mucha gente en este momento dando esa batalla en el Perú, me alegra muchísimo y me da mucha esperanza de que la campaña puede llegar a buen puerto en abril, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Tengo justo una consulta más a todo lo que has comentado, me quedo con todos los comentarios y una parte muy importante que mencionas el tema de la economía. Y bueno, quisiéramos escuchar qué propuestas tienes como candidato y en general también el partido con Hernán Soto para el tema de la reactivación económica. Enfrentamos obviamente actualmente una caída en la economía, alto déficit fiscal. ¿Qué propuestas hay para poder reactivar la economía y poder encaminarla como estaba pronosticado años atrás? Sí, yo te escucho, Leopoldo, con un poco de retraso, ¿no? Pero si ustedes me escuchan bien y no se me corta, bacán. Mira, para la reactivación tenemos algo muy concreto, ¿ya? A diferencia de todos los demás candidatos, todas las demás propuestas, te dicen, ¿cómo reactivas? El Estado tiene que gastar, el Estado tiene que gastar, el Estado tiene que reactivar, hacer infraestructura, el Estado tiene que gastar, reactivar la demanda por ahí. Y eso es parte, pero en realidad el gran motor de la economía siempre ha sido el sector privado. Y es hacia allá hacia donde tenemos que ir. Hernando lo que tiene es una propuesta innovadora, diferenciadora, que es reactivar la economía de abajo hacia arriba, del sector popular, ¿no? Capitalizar a los pobres del Perú. No es seguir pensando que el Estado tiene que darte trabajo, que el Estado tiene que hacer las obras para que tú tengas empleo, que el Estado tiene que ser el gran dinamizador, sino de abajo hacia arriba. ¿Cómo capitalizamos al Perú? ¿No? Poniendo en valor todos los activos que hoy día están y son capital muerto en el sector popular. Eso puede servir, los activos del sector popular que hoy día no están en la economía formal, porque no tienen una certificación que le permita participar de la economía de mercado, ser transados, poner en potencial el valor de ese activo y hacerlo partícipe de cadenas de valor, no solo en el Perú, sino a nivel internacional. Todos esos activos suman 256 mil millones de dólares. Eso es 12 veces más capital que todo el programa de reactivación económica que pueda desplegar el Estado. Entonces, tenemos que capitalizar a la gente y permitirle a la gente crear y formar capital, crear y formar riqueza. Así funciona el capitalismo, así se reactiva la economía, así se genera inversión, así se genera empleo, ¿no? Poniendo en valor los activos que ya existen en la sociedad, ¿no? Y eso no quiere decir, ojo, que no pongamos digamos, solamente te digo poniendo lo que hoy día tenemos como capital muerto, ¿no? Yo no te estoy hablando del potencial que tiene el Perú de crecer como país desarrollado. De hecho, Hernando basa muchas de sus tesis en una frase de Aristóteles que decía que el potencial de la cosa siempre es más que la cosa misma, ¿no? El valor potencial de la cosa siempre es mayor que el valor de la cosa misma. Entonces, imaginémonos todos los activos del sector popular hoy día en la informalidad absoluta, siendo posibles de ser transados, capitalizados, sujetos a crédito, ¿no? Para que uno pueda tener una garantía, pedir un crédito, reactivar su negocio, ¿no? Generar inversión, dar trabajo, generar cadenas productivas de valor y poder transar esos activos en el mercado local, en el mercado internacional. O sea, no hay mejor forma de reactivación que de abajo hacia arriba. Y otra cosa que también debemos hacer y que es muy concreta en el plan de Avanza País y diferenciadora también de todo lo que proponen los demás candidatos, es si nosotros hoy día logramos destrabar los principales proyectos mineros y petroleros que hoy día en el Perú están listos
para ser puestos en marcha, pero que no son puestos en marcha por decisiones políticas, por algún conflicto político, un burócrata no quiere firmar porque se muere de miedo de la Contraloría, ¿no? Si nosotros destrabamos esos proyectos y los ponemos en marcha, podemos inyectar en la economía hasta 37.000 millones de dólares, directo al bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Creando en el camino 150.000 nuevos puestos de trabajo, ¿no? Reactivación de abajo hacia arriba. Lo que nosotros queremos es empoderar a la gente, no empoderar al Estado, ¿no? La creación de riqueza y la creación de capital viene de abajo hacia arriba, no es de arriba hacia abajo, porque al final del día, cuando todos estos políticos vienen y prometen gasto público, gasto público, gasto público, hay que decirlo siempre, un sol que gasta el Estado es un sol que saca de tu bolsillo, porque todo el dinero estatal viene de la plata de los ciudadanos, que lo pagan los ciudadanos en impuestos. Y además en el Perú solamente 30% de la economía paga impuestos. Entonces, en el Perú cada sol que el Estado va a gastar es un sol que te quita. Entonces la única forma que tiene el Estado de cumplir todas esas promesas, por eso es que los políticos nunca cumplen sus promesas, porque prometen, 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 y luego se dan cuenta cuando llegan al gobierno que no tienen la plata para hacer nada, ni la mitad de las cosas que prometieron, ¿no? Entonces, o agarran y suben los impuestos, cosa que en el Perú ya no es viable, porque en el Perú ya los poquitos que pagan impuestos ya pagan bastantes impuestos. Lo que tenemos que hacer es anchar la base tributaria, por lo que tenemos que formalizar a la mayoría de ciudadanos, ¿no? Porque ya es imposible seguir cobrándole poquito a los poquitos que pagan, ¿no? Eso por un lado. O se endeudan y terminamos siendo los jóvenes como nosotros quienes pagamos esa deuda de acá a 10, 15, 20 años, ¿no? Antes lo que hacían también era imprimían plata, ¿no? Como en la época de Alan García, cuando querían financiar algo para que el Estado gaste, imprimían dinero y generaban inflación, como es obvio, ¿no? Entonces, por eso esas medidas no funcionan, ¿no? Tenemos que ir a capitalizar a la gente, a que sea la gente quien genere riqueza y a la formación de un verdadero capitalismo popular en el Perú, que tenga consecuencias muy concretas en la vida de la gente, para que usted pueda recuperar su empleo, se pueda crear más empleo, pueda haber más dinero en su bolsillo, usted tenga más oportunidades de negocio, pueda reabrir su tienda, reabrir su restaurante, reabrir su puesto en un mercado, en una galería, donde sea, ¿no? Y que usted tenga la oportunidad de crear riqueza, ¿no? El Estado no tiene que crearla por usted ni la va a crear por usted, ¿no? Tenemos que dar a la gente las oportunidades de poder, digamos, no estar maniatados por el Estado como están hoy día, ¿no? ¿Quieren explicación de más o menos el proyecto económico que estás llevando al Congreso? De hecho, es parte también de lo que está trabajando Hernando de Soto, leyendo ahí su plan de gobierno. Perdón, Luis, una cosita adicional que me olvidé, porque me preguntaste Dime. de qué cosas, porque claro, estas cosas a veces suenan un poco abstractas, porque digamos, pueden ser un poco generales, porque son reformas estructurales que el Perú ha venido arrastrando por décadas, y que si no resolvemos ahora, el Perú nunca va a poder dar ese gran salto al desarrollo. O sea, tenemos un modelo económico que ha funcionado relativamente bien, pero si no hacemos estos cambios estructurales, ¿no? La informalidad, el Estado, no vamos a poder volvernos jamás un país desarrollado. Ningún país moderno del mundo tiene 70% de informalidad, ni tiene un Estado tan disfuncional como el que tenemos acá. O sea, la economía ha hecho su parte, la gente ha hecho su parte, la calle ha hecho su parte, ha generado riqueza, trabajo, empleo, pero el Estado no se ha modernizado a la misma velocidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo puedo ayudar yo desde el Congreso a que eso mejore? ¿No? Ahí hay dos cosas que yo quiero llevar muy puntuales al Congreso. La primera es, el Perú emite más o menos, el Estado peruano emite más o menos unas 28.000 normas al año, ¿no? Eso es más o menos unas 106 normas al día. Que ninguna pequeña, mediana empresa puede cumplir con ese nivel de regulación. Necesitamos simplificar. ¿Cómo? Adriana Tudela ha propuesto, yo lo estoy secundando en esto porque creo que es una excelente iniciativa, el 2x1 regulatorio. Por cada nueva regulación que saque el Estado, tiene que eliminar 2. Eso nos va a ayudar a racionalizar la normatividad en el Estado y dejar de producir normas por producir normas. Y lo segundo que quiero hacer es crear una comisión en el Parlamento que se dedique a derogar leyes que han tenido un impacto negativo en la economía. Eso hoy día no ocurre. Lo que existe hoy día es la CEMOL, que es la Comisión Especial Multipartidaria de Ordenamiento Legislativo, que es una comisión
no es una comisión ordinaria del Congreso, se le ha dejado de lado, no tiene nada de fuerza política en el Congreso, y además se ha dedicado básicamente a depurar las leyes que han quedado, digamos, inaplicadas en el tiempo, ¿no? Pero que son leyes que o han sido sustituidas o se han dejado de aplicar por el paso de los años o porque han dejado de entrar en vigencia y se les depura el ordenamiento legislativo. Pero no se hace un trabajo de analizar realmente, oye, esta ley ha servido para hacerle la vida más fácil a la gente o ha servido para hacérsela más difícil o ha tenido costos enormes en la economía del país o ha violado principios constitucionales. Al final eso lo termina haciendo el TC, ¿no? Y el TC le tiene que enmendar la plana al Congreso cuando el Parlamento debería tener un mecanismo para poder también autocontrolar su propia demagogia y su propio populismo, ¿no? Y creo que hacia ahí sería interesante poder ayudar en esas dos cosas muy puntuales. No, qué importante lo que dices, ya que sí, pues somos uno de los países que más leyes emite. Por lo menos en la región somos uno de los países que más leyes emite. Si hacen un top 3, estamos ahí de todas maneras. Y es necesario porque tenemos muchas leyes Esto que no son caen en el solamente, lesotudo. cuando hablo de 28.000 normas, no me refiero solo a leyes, me refiero a normas en todo sentido. O sea, normas en el ámbito municipal, en el ámbito ministerial, en el ámbito ejecutivo, del Congreso también, ¿no? Pero el Estado peruano emite 28.000 regulaciones, ¿no? De todo tipo. ¿De quién está al día realmente en las ordenanzas municipales, en las ordenanzas regionales, en las ordenanzas ministeriales? ¿Quién puede estar al día con el seguimiento de esa maraña burocrática, salvo los abogados muy especializados en la materia? Para un ciudadano común es bien difícil, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y muchas leyes terminan cayendo en el lesotudo y por parte pues para permisos, regulaciones dentro de las municipalidades. Eh, en fin, existe el grande aparato estatal en el cual hoy vivimos y nos hemos dado cuenta con el tema de la pandemia, más aún. Cuéntame un poco, con el tema de la reinversión, Hernando habla mucho del desbloqueo de las minas. Eh, Sabes muy bien que ahorita pues, en las encuestas posicionan mucho a Verónica Mendoza y se entiende que tendría tendencia a tener, junto con Acción Popular, que aún tenemos una incógnita de cuál es la postura netamente en estos casos de regulación por parte de los congresistas. El discurso de Johnny Lescano es muy intervencionista y muy de control, lo que a los liberales nosotros no nos gusta mucho hablar, porque no nos gusta el tema del control. Hablamos más de regulaciones. Mi pregunta es, ¿sabes que de ingresar al Congreso para aplicar ese gran tema que habla Hernando de Soto, el desbloqueo de las minas informales, sabes que vas a tener, ya te estás preparando para saber con qué vas a lidiar? ¿Sabes cómo vas a conciliar? Cuéntanos un poco sobre tu plan dentro del Congreso para hacer que estos planes funcionen. Mira, a mí no me queda ninguna incógnita de dónde está Johnny Lescano. Yo creo que tú ves su plan y es una vaina intervencionista, populista, demagógica, como ha sido su intervención en el Parlamento durante los últimos 15 años. Uno ve el historial de Johnny Lescano y Johnny Lescano era una feria. Él regalaba, era el más populista. Si podía ser el más populista de populistas, ese ha sido Johnny Lescano en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, a mí no me queda ninguna duda de a dónde va su proyecto político, ¿no? Y la barbaridad que sería que llegara a ser presidente del Perú. Porque además Johnny Lescano no solamente es un intervencionista en todo sentido en el ámbito económico, sino que además es un conservador en el ámbito social, ¿ya? Pero más allá de eso, a mí una de las cosas que más me preocupa de Johnny Lescano es que Johnny Lescano te dice prácticamente que va a expropiar el sector minero en el Perú. Eso es lo que va a hacer. Él dice, no, si la Constitución dice que el mineral del subsuelo es propiedad del Estado, entonces, ergo, cuando ese mineral sale del subsuelo, también debe ser propiedad del Estado, ¿no? Y eso no es otra cosa que expropiar el sector minero en su totalidad, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo Johnny Lescano es, vamos a nacionalizar todito el sector minero del Perú, ¿no? Eso es más ambicioso que lo que pretendía Velasco con la reforma agraria. O sea, nacionalizar todo el sector minero en el Perú va a ser una catástrofe, porque el Estado va a ser incapaz de manejar ese sector. ¿Por qué? Porque las empresas mineras se van a ir del Perú, evidentemente, porque se van a preferir ir a Chile, van a preferir irse a Canadá, van a preferir irse a Australia, ¿no?
y se acabó la minería en el Perú, primero. Segundo, vamos a ver si Lescano va a poder manejar eso. Durante los años 70 y los años 80, las empresas estatales en el Perú perdieron más de 7.000 millones de dólares en pérdidas, ¿no? Despilfarraron esa plata, la gente se moría de hambre, ¿no? Las empresas públicas no funcionan. Pero bueno, entonces Johnny Lescano tiene esas ideas, ¿no? Ni siquiera Verónica Mendoza ha ido tan lejos, creo, de decir que van a nacionalizar todo el sector minero, ¿no? Johnny Lescano va incluso más allá, pero bueno, en fin, es bien preocupante. Ahora, tú me has dicho, vamos al Congreso, ¿qué podemos hacer, no? Mira, yo siempre he pensado que es mucho más fácil plantarte a construir consensos cuando sabes qué terreno pisa la otra persona, ¿no? Si yo sé que Johnny Lescano es un izquierdista o que Verónica Mendoza es una izquierdista, yo sé qué terreno pisan, ¿no? Entonces ellos saben también perfectamente qué ideas defiendo yo, qué principios defiendo yo. Cuando uno va al Congreso a defender algo, a defender algún principio, a defender alguna idea, hay más posibilidades de llegar a consenso porque tú sabes qué piensa el otro sabes qué piensas tú, y bueno, te sientas y por el bien del Perú tienes que llegar a un acuerdo. El problema es cuando tenemos un montón de políticos que no tienen la menor idea de por qué están yendo al Congreso y que no tienen una sola idea, que dicen que son moraditos porque es la combinación del rojo de la izquierda y el azul de la derecha, entonces ellos están en el centro y no tienen la menor idea de tomar posición sobre nada, ¿no? Entonces, cuando tienes una cosa así, el problema real es que si no sabes dónde está pisando la otra persona, es más difícil, desde mi punto de vista, poder construir consenso con cualquiera, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener de todas maneras que construir consensos en el próximo Congreso, porque va a ser un Congreso además probablemente bastante fragmentado, ¿no? Para sacar adelante muchos proyectos, no solamente los proyectos mineros, los cuales requieren reformas en la forma en cómo se titula la tierra hoy día, ¿no? La propuesta de Hernando es titular no solamente, mejor, la propuesta para resolver y destrabar la minería en el Perú no es solamente titular como quien le entrega un papel a una persona, sino que ese título que se entrega tiene que tener una serie de certificaciones que le permitan a ese título ser transable no solamente en mercados locales, sino también en mercados internacionales, para que no pueda venir Roque Benavides o López Aliaga y le digan, ¿sabes qué? Te voy a pagar una miseria por tu tierra, ¿no? Sino que ese ciudadano que es titulado, ¿no? Pueda decir, oiga, señor, esto de acá en la bolsa de Tokio vale tanto, en la bolsa de Nueva York vale tanto, en la bolsa de Londres vale tanto, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú realmente empoderas al ciudadano porque le haces poder ver cuál es el valor real, no solo de su tierra hoy, sino del valor potencial que tiene ese título. Pones en valor el potencial de los activos hoy día muertos, como la tierra, por ejemplo, porque incrementas en el cálculo el valor potencial de tener debajo una mina, ¿no? Y eso finalmente es lo que va a empoderar al ciudadano y va a permitir destrabar los proyectos, porque va a estar en su propio interés explotar ese recurso, ¿no? No va a ser dinero que hoy día va a un gobierno local, a un gobierno regional, que se tiran la plata, y al final el ciudadano que vive ahí en la propia comunidad sobre el yacimiento nunca ve un sol de nada de lo que se explota ahí. Se lo termina tirando el alcalde, se lo termina tirando el gobernador regional, le hacen un estadio que no le sirve para nada, cuando no tiene salud, no tiene educación, no tiene carreteras, etcétera, ¿no? Empoderar al ciudadano y no empoderar al Estado. Esa es la idea central de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Alejandro, me quedo totalmente justo con lo que mencionas, es importante ello, ¿no? Empoderar al ciudadano. Bueno, mi pregunta es básicamente, es más que todo también el tema de que el subsuelo también sea del dueño del suelo, sería que también por parte de ese lado de la reforma, o cómo se vería en esa situación. No, mira, Hernando, me acuerdo que Hernando una vez puso un ejemplo, yo tengo un frasquito, ¿no? Le dice, esta es la mina, tú no puedes entrar a la mina si no haces esto. No hay forma de entrar a la mina si tú no sacas la chapa, ¿ya? No hay forma. Entonces, no puede el minero hacer nada en el subsuelo si no llega a un acuerdo con el dueño del suelo. Por tanto, no es necesario darle al dueño del suelo la propiedad también del subsuelo. Finalmente, el recurso puede seguir siendo del Estado en el subsuelo, no hay ningún problema. El punto es que el que está en el suelo tenga un título de propiedad transable en el mercado internacional y posible de poner en valor el potencial de ese activo llamado tierra que él tiene y que él posee, ¿no?
pero realmente no, con eso arreglas el problema sin necesidad de tener que privatizar también el subsuelo, ¿no? Que eso es como lo resuelven la mayoría de países que no tienen en la propiedad del subsuelo privada. El único, bueno, Estados Unidos es un ejemplo. Hay muchos otros países mineros que no tienen la propiedad del subsuelo, digamos, que no tienen la privatización del subsuelo, ¿no? Pero que no tienen el nivel de conflictividad que hay en el Perú. El nivel de conflictividad que hay en el Perú es porque los ciudadanos que viven sobre el yacimiento no se sienten partícipes del proyecto. Y justamente la idea de titularlos es que se sientan partícipes, ¿no? Claro, me parece que es totalmente de acuerdo. Interesante la propuesta y cómo lo vas a llevar a consenso. Yo creo que es importante que en momentos como en momentos actuales hay un candidato que sepa hablar sobre tratar de llegar a consensos. Luis, una cosita adicional, perdón. De hecho, es curioso porque a mucha gente se le criticaba a Hernando que mucha gente de la izquierda haya venido buscando a Hernando Soto como candidato. Un partido además que proviene de la centroizquierda como Avanza País, que fue fundado por Alfonso Barrantes, ¿no? O personajes que se han cuestionado mucho como Jorge Paredes Terry, que viene de la izquierda, ¿no? Y la razón es porque justamente tú me hablas de cómo llegamos a consenso en la izquierda, y es porque la propuesta de Hernando es tan innovadora y empodera tanto a las comunidades, a los ciudadanos que viven sobre los yacimientos, a los campesinos que hoy día han sido abandonados y olvidados por el Estado peruano, a ellos empodera. Entonces, si tú tienes una izquierda, si es que alguna preocupación por el drama del sector popular ha tenido la izquierda, esta es una propuesta que empodera a los más pobres y a los más olvidados. Entonces, ahí podemos encontrar realmente consenso, y lo hemos encontrado hasta ahora en buena parte del sector de la izquierda que ha venido a apoyar una propuesta tan innovadora como la de Hernando y tan liberal además y tan empoderadora del ciudadano como la que nosotros tenemos. Entonces, como te digo, la cuestión es encontrar consensos cuando se tienen ideas. Cuando no se tienen ideas es cuando es difícil poder encontrar los consensos, ¿no? Perfecto, perfecto. Interesante cómo se habla mucho de consensos en momentos en los cuales pues salimos de momentos convulsionados. Las elecciones pasadas han sido una de las elecciones más encarnizadas de la historia del Perú probablemente. Y justo hablando de las elecciones pasadas, vamos a hablar un poquito más de ti. Existen muchas entrevistas que habla y que has estado trabajando en el equipo de Pedro Pablo en el pasado. En las elecciones pasadas apoyaste a Pedro Pablo Kuczynski. Mi pregunta es, cuéntame qué diferencia ves tú entre Pedro Pablo Kuczynski hoy y Hernando de Soto. Sí, mira, yo no estuve en la campaña de Pedro Pablo el 2016, yo lo apoyé el 2011. El 2016, yo en esa época trabajaba como periodista en el diario El Comercio, no era que tuviese un rol en la campaña como tal, ¿no? Obviamente, digamos, como muchos peruanos en ese momento votamos por Pedro Pablo Kuczynski y pensamos que podía ser un buen gobierno. En fin, al final fue todo un desastre, como terminó siendo por estas pugnas políticas que tú mismo acabas de mencionar, ¿no? Se autodestruyeron las dos fuerzas que pudieron haber hecho juntas quizá una de las transformaciones más importantes en la historia reciente, y sin embargo la pugna política le hizo perder al Perú una oportunidad y nos colocó en esta serie de cajas de Pandora que han terminado llevándonos hasta la crisis en la que tenemos hoy día, ¿no? Yo trabajé en el gobierno del presidente Kuczynski en la presidencia del Consejo de Ministros y luego trabajé en el Congreso. Y es curioso, pero cuando yo trabajaba en la PCM, de lo único que se hablaba todo el tiempo era en qué momento el Congreso lo iba a vacar al presidente, ¿no? Y cuando trabajaba en el Congreso, de lo único que se hablaba era en qué momento el presidente iba a disolver el Congreso, ¿no? O sea, todo era en función de la crisis política, todo era en función, no se podía hacer ninguna cosa de fondo, pensar estructuralmente el Perú, cómo vamos a resolver el problema, o sea, no se podía pensar en nada de esas cosas porque todo era el día a día, qué audio sale mañana, quién se va a querer vacar mañana, si hay la moción o no hay la moción, entonces, ese fue una oportunidad perdida en el Perú, que, bueno, lamentablemente nos condujo hasta donde nos condujo hoy, ¿no?
Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Alejandro. La verdad, había una polarización total, algo muy fuerte que afecta, se sigue viendo, obviamente. Ahora se ve un fraccionamiento bastante en el Congreso y una muestra clara de ello, ¿no? Fue, por ejemplo, el año pasado, ¿no? En noviembre con el tema, bueno, a finales de noviembre creo, con el tema del agro, ¿no? Donde algunas bancadas se dieron a protestar y se les acusó inclusive de incentivar algunas marchas del tema del agro. Quisiera cuál es la postura, porque ya, bueno, la antigua ley del agro ya se derogó, lo que fue denominada como la ley Klimper, y bueno, hay una nueva ley inclusive ahora, hubo temas inclusive no debería ser 39 soles, sino debería aumentar más a 65. Se derogó, ahora en la actual creo que es una bonificación. ¿Qué opinas sobre el tema del agro y esta nueva ley? ¿Crees que va a afectar realmente a las agroexportadoras y qué solución se podría dar en base a la ley que ya se estableció y que de repente puede afectarlas en el futuro? Mira, yo creo que esta ley, más que afectar a las agroexportadoras, mejor dicho, la derogación de la ley, la acción de esta nueva ley, más que afectar a las agroexportadoras, va a afectar a los trabajadores. O sea, yo creo que esto lo que va a hacer es empujar a gran número de las empresas agroexportadoras hacia la automatización del trabajo, ¿no? Y al final del día vamos a tener un montón de gente sin empleo por culpa de unos legisladores demagogos y populistas que derogaron una ley que funcionó muy bien y que hizo pasar las agroexportaciones de 500 millones de dólares a casi 7.000 millones de dólares en los 10 años que se aplicó la ley de promoción agraria. Entonces, esta ley fue enormemente positiva. Habían regiones como Ica que tenían pleno empleo, por ejemplo, gracias al sector agroexportador, ¿no? Y fueron leyes borradas de un plumazo, ¿no? Sin el menor criterio ni análisis económico sobre el impacto enormemente positivo que habían tenido. O sea, en vez de derogar las malas leyes, derogábamos las buenas leyes, ¿no? Y las hemos suplido por una serie de leyes que lo único que van a hacer es crear más informalidad y van a hacer a las empresas correr más hacia la automatización del trabajo en detrimento de los trabajadores hoy día, ¿no? Es lamentable porque los congresistas no solo no han resuelto el problema, sino que lo han agravado. Sí, claro, es un poco de lo que más o menos estas pugnas ideológicas que se han estado viendo en el Congreso, por eso que se habla mucho de que también este Congreso es un Congreso muy populista. Em, la pregunta que tengo que hacerte es, lo dices a mucha honra y me parece que es bastante rescatable lo que dices, que con orgullo lo dices y no solo como opinólogo, sino como hombre en campaña, que eres un hombre liberal de derecha. Mi pregunta es de la entrevista del domingo de Hernando de Soto, cuando dijo que la derecha no es liberal. ¿Quién le ha contado que la derecha en Perú es liberal? Entonces, eh, cuéntame un poco cuál es la diferencia entre lo que decía Hernando, lo que tú defiendes, porque bueno, vamos, no todo puede ser alineado perfecto, sino, pero de repente puedas contarnos un poco para conocer, ¿no? Hay muchas dudas en las redes sociales a partir de eso. ¿La derecha es liberal? ¿Hay derecha liberal en el Perú? Coincido con Hernando y creo que Hernando, yo coincido con Hernando y creo que Hernando ha dicho una verdad. O sea, en el Perú la derecha no es liberal. Yo soy de derecha liberal, pero en el Perú la derecha es mercantilista. La derecha es como López Aliaga, es mercantilista, la gran mayoría es terraplanista. O sea, velan por sus propios intereses, por cómo se desbloquean, no cómo desbloquean a la gente, sino cómo se desbloquean ellos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar. En el Perú tenemos que transformar, es parte de la idea de lo que queremos hacer, transformar la derecha en el Perú, con gente nueva, con gente joven, que pueda además tener un proyecto de formación de un capitalismo popular que llegue a las grandes mayorías, que le permita al 70% de la gente hoy día participar de los beneficios de la economía de mercado. En la formalidad en el Perú, Hernando dice, el problema no es la informalidad, el problema es la formalidad, lo costosa que es la formalidad en el Perú, que está diseñada para que solo 30% de las empresas en el Perú, básicamente el sector AB más productivo de la economía, puedan cumplir con esa formalidad y tener acceso a todos los beneficios de la formalidad, seguridad jurídica, acceso al crédito, acceso al capital, poder mercado en el texto, ¿no? O poder vender en China, o poder vender en la India, o poder vender donde quieran sus productos porque tienen acceso a la formalidad. En cambio, el 70% de la economía, por esa maraña de regulación y de proteccionismo gigante, ¿no? Que solo pueden cumplir algunos,
Las grandes mayorías de empresarios, microempresarios, pequeños empresarios del Perú no pueden acceder a esa formalidad. Eso es un tipo de capitalismo enormemente mercantilista. Y eso es lo que tenemos que corregir. Pero eso no lo corriges como quiere la izquierda, cambiando la Constitución y tumbándote el modelo económico y volviendo a los 80 y a los 70, ¿no? Eso se corrige arreglando lo que tiene que ser corregido, procediendo a la informalidad, agilizando el Estado, mejorando la gestión pública, ¿no? Yo coincido, tenemos que ir en el Perú hacia una derecha mucho más liberal que defienda la economía de mercado, y la economía de mercado viene con competencia, porque donde hay competencia, el que gana otra vez es el ciudadano. No se trata de empoderar al grande ni de empoderar al Estado, se trata de empoderar al ciudadano. Si tú introduces mecanismos de competencia, el que se beneficia es el ciudadano final, el consumidor final. Tiene que haber libertad económica, tiene que haber competencia, tiene que haber libertad política, libertad de expresión, ¿no es cierto? Libertad de hacer con tu proyecto de vida lo que tú quieras. Y creo que todo es un solo paquete y tenemos que transitar hacia una derecha que comunique mejor esto, que defienda mejor esto, que vaya hacia un capitalismo popular y sobre todo que se deje de defender ideas trasnochadas que ya, digamos, no están sintonizando con los tiempos actuales y la enorme crisis estructural que vive el Perú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahondando en lo que acabas de decir, quiero hacerte otra pregunta que creo que es necesaria. Los liberales han vivido por lo menos los últimos años o escondidos, ¿no? O viviendo al margen, o opinando, o apoyando partidos que más o menos compartan alguna de las alineaciones ideológicas. No me parece, desde el Fremo no ha habido una participación tan importante de liberales. Hoy la tiene Hernando de Soto, que si bien no es tan igual al liberalismo de Mario Vargas Llosa, es un liberalismo mucho más popular. Mi pregunta es, hoy, Hernando de Soto va por Avanza País con un partido que no es un partido liberal, que es un partido que acaba de acoger Hernando de Soto. Mi pregunta es, en el futuro, hoy, con la participación de ustedes, que como dice, estamos entrando a la cancha, la gran frase de la campaña de Hernando, estamos entrando a la cancha, ¿qué tan posible ves de que a futuro ya pueda existir un partido liberal, con bases propias, con nombre propio, un partido liberal en el Perú, a partir de esta nueva institucionalización del liberalismo en la política que está haciendo Hernando de Soto y todos ustedes? Vamos a ver, ojalá que sea posible, ¿no? Ojalá que sea posible construirlo, si puede ser Avanza País o si puede ser otro partido, eso se verá en su momento, se verá en el futuro. Avanza País también tiene la posibilidad de volverse un partido liberal. Eso se verá en función de las alianzas programáticas que se generen en su momento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí quiero decir, en función de lo que tú dijiste hace un momento, yo sí creo que de todas maneras, a pesar de lo dicho hace un momento, los liberales y los conservadores tenemos mucho más en común de lo que tenemos con la izquierda. O sea, digamos, nosotros los liberales y los conservadores podemos coincidir en el 80% de las cosas, nos pelearemos en el 20%, ¿no?, de las cosas seguramente, pero coincidimos en que nos oponemos fervientemente al socialismo. Algunos quizás serán de una derecha más mercantilista, como ha sido la derecha tradicional en el Perú, la derecha López Aliagana, ¿no? Es una derecha mercantilista, rentista, profundamente conservadora, en fin, no es el tipo de derecha que a mí me gustaría construir en el Perú, pero sí reafirmo que está mucho más cerca que la izquierda de Verónica Mendoza o el desastre de Johnny Lescano o el partido sin ideas del Partido Morado, ¿no? Entonces hay que entender que necesitamos generar consensos también en nuestro lado del espectro para poder hacernos frente al socialismo, al socialismo de Johnny Lescano o al socialismo de Verónica Mendoza. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero decir que también creo importante que el movimiento liberal se fortalezca como tal. Tú, como lo acabas de decir hace un rato, desde el Fredemo no hay un verdadero movimiento liberal que defienda la libertad como principio fundamental de organización social, ¿no?, de organización económica, de organización social, de organización política. No hay, ¿no? Hernando de Soto fue quien inspiró la gran mayoría de ideas de las cuales surge el movimiento Libertad. El ILD se funda en 1979.
y tiene como hito traer a Hayek por primera vez al Perú. A raíz de eso se escribe El otro sendero en el año 86, y se empiezan a discutir en el Perú las ideas de la libertad por primera vez, o sea, después de Pedro Beltrán y la prensa, se empiezan a discutir de manera académica y se publica El otro sendero, pero se llega a un consenso en ese momento de que nada de esa época se podía resolver, ¿no? El estatismo desbordado del Estado, la hiperinflación, nada de eso se podía resolver si es que los liberales no entraban en política, ¿no? Y no se comían el pleito. En el año 87 Alan García estatiza la banca, ¿no? Y se quiere quedar con el capital y los ahorros de todos los ciudadanos, y la gente despierta y dice, oye, si no basta solo con fundar un think tank o escribir un libro, tenemos que entrar a la cancha, tenemos que hacer política, tenemos que cambiar las cosas desde la cancha, y se forma el Movimiento Libertad, ¿no? Finalmente Vargas Llosa fue un pésimo candidato y perdió, ¿no? Pero ganó la batalla de las ideas. Y Hernando de Soto pudo aplicar en los primeros años del gobierno de Fujimori reformas que proveían básicamente del plan de gobierno del Movimiento Libertad, y que tuvieron un impacto enorme en el Perú a lo largo de los últimos años. Hernando después deslinda muy claramente con el gobierno de Fujimori en el año 93, por corrupción y por el autogolpe, etcétera, pero hizo en esos primeros años enormes reformas que fueron muy positivas para el Perú. Entonces, tenemos que ver otra vez en este momento histórico de crisis muy similar en el sentido de la profundidad estructural de la crisis que tenemos hoy día, una oportunidad también para pasar de la academia a la acción política, ¿no? Y los liberales dejar de estarnos metiendo en seminarios y en conversatorios y ponernos a hacer política, a defender las cosas que hay que defender, porque estamos en un momento crucial, bien difícil, por lo que yo creo que la organización política hoy día es más urgente que nunca. Alejandro, coincido totalmente con lo que mencionas, la preparación política es importante de ingresar a la política, ¿no? Justamente hace un rato mencionabas lo que es el tema de que se necesitan bastantes jóvenes que se puedan preparar en el tema del liberalismo, también hablas de lo que es el tema de la formalidad, en el tema laboral, ¿no? El tema de las empresas, y hay que tocar un punto, ¿no? En el tema de la juventud se necesitan más jóvenes preparados, pero actualmente por el tema de la pandemia he visto jóvenes que, por ejemplo, han desertado en el tema universitario por el tema de la pandemia, por el tema de la economía, hay jóvenes que no llegan a terminar el colegio, inclusive muchos de estos jóvenes que no llegan a culminarlo terminan trabajando en el sector informal, porque obviamente las empresas formales prefieren a trabajadores que logren terminar su carrera universitaria o técnica. ¿Qué se podría hacer en este caso para obviamente dar más oportunidades a los jóvenes en el tema universitario para evitar la deserción? Aquí viene otra pregunta, es que si tú consideras que el mecanismo que el Estado de becas a los jóvenes es un mecanismo adecuado o sería de reformar en cierto sentido. Mira, son varias cosas. En el Perú, por culpa de la pandemia, más o menos 500.000 jóvenes han tenido que dejar de estudiar porque no tienen cómo pagar los estudios. La pandemia ha destrozado la economía y el Estado además ha agravado esa destrucción con la barbaridad de cuarentenas y de restricciones que le ha puesto a la gente. Entonces, eso se ha agravado terriblemente y hay una consecuencia gravísima. Quienes más empleo han perdido han sido los jóvenes. Proporcionalmente, como segmento de la población, los que más trabajo han perdido han sido los jóvenes, ¿no? Aquellos que pueden haber estado practicando, no se les contrató, aquellos jóvenes que tenían un poco tiempo contratados, ya no se les siguió renovando contrato, han tenido que dejar de estudiar porque no tienen dinero para pagar sus estudios. Es una catástrofe. Entonces, esto de acá se tiene que resolver, tiene muchas aristas para resolverlo. Primero es ir al problema medular, que es que necesitamos reactivar la economía para que puedan recuperar su empleo y puedan volver a pagar y poder pagar su educación, que es importante y es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que poner en marcha los motores de la economía. Uno, porque de nada sirve que el Estado le dé recursos a una persona que está maniatada, ¿no? Tienes que dejar que esa persona pueda también surgir. Entonces, primero, reactivar la economía. Segundo, y además reactivar la economía para tener los recursos para poder hacer esas subvenciones, porque como les decía desde el comienzo, cada sol que te da el Estado es un sol que te saca de la billetera. Entonces no hay plata que venga del aire, no es que tú le abres un cofre y la plata sale, porque la plata sale de algún sitio, sale de tu bolsillo. Entonces, tenemos que reactivar la economía para que existan más recursos, incluso para que el Estado pueda subvencionar a los más necesitados. Necesitamos reactivar la economía. Entonces, por ahí va el primer paso. Y lo segundo es cómo focalizamos ese gasto para que sea lo más eficiente posible, ¿no? Ese gasto de ayuda a quienes más lo necesiten. Yo soy un ferviente creyente de que necesitamos fortalecer la educación pública.
la educación superior y la educación escolar, y dejar al sector privado también competir en igualdad de condiciones, ¿no? Yo creo que la SUNEDO ha hecho un buen trabajo en cierta medida, pero tiene que trabajar más en hacer más accesible la educación. La SUNEDO lo que ha hecho estos años es se ha tumbado 30% del mercado, ha puesto estándares que lo único que han hecho es se han traducido en pensiones más caras. Hoy día en Lima ya hay 7 universidades que cobran pensiones de más de 4.000 soles el mes, ¿no? ¿Y por qué? Porque los estándares de la red universitaria, infraestructura, profesores con maestría, profesores a tiempo completo, etcétera, todo eso cuesta y la universidad se lo traslada a los alumnos. Entonces, y además, si tú te tumbas el 30% del mercado, eso solo se traduce en pensiones más caras. El promedio de aumento de las pensiones en el Perú es de 8 a 10% al año, ¿no? Entonces, necesitamos hacer la educación más accesible y eso solo se permite con competencia. Necesitamos acabar con la moratoria en las universidades para que se puedan crear más universidades que quieran competir en igualdad de condiciones, porque mercados restringidos es menos oferta y por tanto le cuesta más a la gente, al estudiante le va a costar más su pensión, ¿no? Entonces necesitamos abrir el mercado. Yo sacaría la moratoria para que puedan entrar nuevas universidades con calidad, como ustedes quieran, pero a competir, a generar más oferta, que hoy día no hay. Y eso va a permitir que más gente pueda regresar a estudiar en mejores condiciones. Y en paralelo, tenemos que fortalecer la educación superior pública, ¿no? La educación superior pública para que quien no puede estudiar se pueda ir a una universidad pública si no tiene los recursos, y que esa educación sea de calidad. La razón por la que nacieron la gran mayoría de universidades privadas en el Perú, la Telesub, la César Vallejo, las peruanas, etcétera, es porque la educación pública era muy mala y la gente huía de la educación pública a la educación superior, a la educación privada, ¿no? Que tampoco era lo máximo, era una educación bastante mediocre seguramente, pero era mejor que lo pésimo de la educación pública, o era mejor que simplemente no tener acceso a la educación de ningún tipo, ¿no? Entonces, hay que ver todos los componentes que vienen alrededor, ¿no? Yo sí creo que podemos de alguna forma conseguir becas para algunas personas, mejorar la educación pública en el camino, reactivar la economía, flexibilizar los requisitos de la SUNEDO para permitir una mayor accesibilidad, una mayor competencia, abrir el mercado para que eso tenga mejores condiciones y se empodera al ciudadano, ¿no? Y son varias cositas que van de la mano, ¿no? Pero creo que ese es un poco el camino. Perfecto, Alejandro. Ya estamos llegando al final de la entrevista y vamos a hacer una serie de ping-pong para que más o menos las personas puedan escucharte un poco. Primera pregunta, de tener la posibilidad de contratar un asesor, con esto me refiero a cualquier personaje ilustre, escritor, antiguo, moderno, gran pensador nacional, internacional. Si te dieran la oportunidad de escoger al asesor que tú quieras para ser congresista, ¿a quién escoges? Uy, es una buena pregunta. Yo te diría que a quien fue mi gran profesor en la universidad y a quien yo le tengo una admiración y un aprecio enorme, Alfredo Bullard. Bueno, es increíble porque yo también le escogería, no te culpo. Es muy bueno, justo ahora ya estoy terminando de leer su gran libro de casi 1500 páginas del análisis económico del derecho. Bueno, y ahora sí, te voy a hacer una serie te voy a decir un personaje, una institución, y tú me tienes que decir rápidamente qué es lo que piensas en una sola frase. Así, ping-pong. Congreso de la República. Necesita una profunda renovación. Keiko Fujimori. Tuvo su oportunidad y la tiró al tacho. Martín Vizcarra. El lagarto. Hernando de Soto. El presidente que necesita el Perú. George Forsyth. No tiene idea dónde está parado. Verónica Mendoza. Pésimas ideas. Rafael López Aliaga. Un terraplanista. Constitución Política del 93.
Buen capítulo económico, necesitamos reformas en el capítulo político. SUNEDU. Buen trabajo, pero tiene que tener en cuenta la accesibilidad de la educación de los estudiantes. Y para terminar, Julio Guzmán. Él está en el centro y por tanto no está en ningún sitio. Alejandro Cabero va con el número 14 por el partido Avanza País que está representando a Hernando de Soto en estas elecciones congresales. Cuéntanos para terminar la entrevista, Alejandro, ¿por qué deberíamos votar por ti? En un discurso bastante sumario. Mira, yo te diría que, digamos, a diferencia de otros candidatos, no lo sé, aunque hay buenos candidatos, pero a la diferencia de la gran mayoría, me da la impresión de que ellos no saben por qué quieren ir al Congreso, ¿no? No sé, no siento que vayan a querer defender algo, o que tengan una idea muy concreta o principios muy claros que quieran ir a defender, ¿no? Me da la impresión de que la gran mayoría son personas que quieren acceder a un puesto de poder, a un puesto de prestigio, de reconocimiento, porque le pongan en la alfombra roja el VIP en el avión, sabe Dios, no lo sé. Yo quiero ir al Parlamento porque quiero defender ideas, quiero defender la libertad económica, quiero defender la libertad política, quiero defender lo bueno que se ha construido en el Perú, quiero ayudar al Perú a acabar con ese piloto automático, dar un gran salto al desarrollo. Quiero ayudar además a Hernando de Soto a poder hacer esas reformas estructurales de fondo sin las cuales el Perú no va a poder despegar, acabar con el problema de la informalidad, que no significa otra cosa que una enorme fractura social. La informalidad no es solo un problema económico, es un problema social, ¿no? Donde 70% de la gente está excluida del mercado. Necesitamos cambiar eso profundamente. Yo quiero ir al Parlamento a defender estas ideas que siento que nadie ha tratado de defender durante los últimos años, y enfrentarme fervientemente al socialismo, que quiere no solamente cuando tienes el carro en piloto automático, quiere ponerle freno y volverte a los 70, a los 80, donde ha sido un real fracaso, ¿no? Nuestra generación, de repente, que tiene menos de 30 años, no ha vivido la hiperinflación, el terrorismo, la reforma, menos aún la reforma agraria o el estado empresario elefantiásico de los 70 y de los 80, pero hemos tenido la humildad de escuchar a nuestros padres y nuestros abuelos. Preguntémosle, ¿cómo era el Perú en los 70? ¿Cómo era el Perú en los 80? Yo tuve la oportunidad de vivir en Venezuela 4 años durante mi etapa secundaria y pude ver de primera mano, y quizás es una de las principales razones por las que yo soy liberal, ver de primera mano cómo un país tan rico y tan hermoso como Venezuela se descalabraba y se iba de cara por culpa del socialismo empobrecedor, genocida de Maduro y de Chávez, ¿no? Y dije, eso yo no lo quiero para mi país, nunca. Entonces, a veces nosotros los jóvenes nos dejamos vender el cuento por esta izquierda que piensa que como no hemos vivido hace 30 años o porque no hemos estado en Venezuela, nos podemos comer ese cuento. No nos dejemos comer ese cuento, ¿no? Hay muchas cosas buenas que han funcionado en el Perú, y que pueden funcionar mejor, sin duda, pueden funcionar muchísimo mejor, pero no se trata de ponerle freno al carro y volver, sino de aligerar la carga y avanzar más rápido. Y hacia ahí vamos a ir con Hernando de Soto. Muchas gracias, Alejandro. La verdad ha sido un placer tenerte el día de hoy en esta entrevista de Mirada Divergente. Te deseamos el mejor de los éxitos. Ha sido todo un placer poder conocer tus propuestas, tus ideas, la forma como ven el país, ¿no? Y bueno, te deseamos el mejor de los éxitos y esperamos contar contigo en próximas ediciones y en eventos futuros. Un fuerte abrazo a distancia por parte de la Academia Interamericana de Debate. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido todo un placer estar contigo el día de hoy. Gracias, Leopoldo, gracias, Luis, y gracias a todos los que nos han escuchado esta noche. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Y estimado público, no se olviden, tenemos más entrevistas en los próximos días, en las siguientes semanas. Y bueno, nos despedimos el día de hoy. No sin decirles antes que recuerden siempre hacer un voto consciente para un país diferente. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.